políticos, SOPECOP, les dan la más cordial bienvenida al primer Congreso Internacional La importancia de la comunicación política efectiva en democracia. Este es un esfuerzo conjunto en aras del fortalecimiento democrático del país, contribuyendo así a acercar a los políticos con la ciudadanía, brindando herramientas y profesionalizando la actividad política. De primer momento solicitamos gentilmente a todos poder poner sus celulares en modo silencio con el propósito de cooperar con el desarrollo impoluto del evento. En primer lugar, permítanme presentar a las personalidades que nos acompañan en la mesa de honor. Contamos con la presencia del magíster Norman Coronel, asesor principal del despacho del parlamentario andino, el licenciado Fernando Arce Alvarado, para quien pedimos fuertes palmas. Asimismo, nos acompaña el magíster Richard Tapia, quien es presidente de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos, SOPECOP. Por favor, fuertes palmas. También se encuentra con nosotros Luis Cabrera, quien es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos. Así también nos acompaña Guillermo Vázquez, quien es secretario de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos. Del mismo modo, saludamos la presencia del doctor Luis Núñez Bertoldo, miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos. Y un invitado especial desde nuestro hermano país de México, el consultor político Alejandro Lara. Fuertes palmas, por favor. De este modo, entonces, vamos a iniciar con las palabras de bienvenida a cargo del magíster Norman Coronel, en representación del despacho del parlamentario andino Fernando Arce Alvarado, para quien pedimos fuertes palmas. Hola. Distinguidos representantes de SOPECOP, distinguido hermano que viene de la Ciudad de México, bienvenido a país hermano, país nuestro, país suyo también. Dignísimos representantes de diversas instituciones, señores ponentes que hoy nos acompañan. Permítame, a nombre del parlamentario Javier Fernando Arce Alvarado, darle la bienvenida. Y a nombre de él, quien se sumará en unos instantes, en unos momentos, a esta importante reunión de trabajo, reunión de capacitación. Así que él ha tenido a bien, pues, aceptar gustosamente la invitación del doctor Richard, quien ha propuesto este congreso, en donde vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación política efectiva en democracia. Para nosotros fue un honor, en realidad, poder pensar en este evento, toda vez que hoy en día y ahora, mientras estamos aquí atentos quizás a este importante congreso, el mundo se debate en guerra. Ahora mismo Irán e Israel están intercambiando un fuego que puede llevar al mundo a una catástrofe sin precedentes. Y precisamente ahí viene el tema. Un tema probablemente muy interesante es que ha fallado en esos casos los canales de comunicación. Ha fallado la diplomacia, cuya herramienta, como ustedes saben, casi siempre es el uso del lenguaje y el lenguaje político. Por eso no podría ser más oportuno, estimado presidente, hablar sobre la importancia de la comunicación política para fortalecer la democracia. Tenemos un gobierno cuya presidencia no comunica prácticamente un año ya, o quizás, como decía Richard, no comunicar también es un método de comunicar, pero como quiera que sea, creo que para nosotros aquí, los que estamos hoy aquí, interesados en aprender de las herramientas de comunicación, de la comunicación efectiva sobre todo, no para consolidar algunos liderazgos mezquinos, como pasa en el mundo. Hay líderes políticos en el mundo y en la historia que nos enseñan que han utilizado esta herramienta para empoderarse y ganar poder absoluto. Si no queremos aprender sobre todo de aquella comunicación política que nos permita fortalecernos en democracia, que nos permita unirnos y entendernos sobre todo como peruanos y como hermanos latinoamericanos.
Para mí es un honor, a nombre de nuestro parlamentario, darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su casa, este insigne salón, pues, que recuerda a un gran demócrata como fue, ¿recuerdan quién? Andrade, el exalcalde, el señor Andrade Carmona. Así que un fuerte aplauso para el señor parlamentario por organizar este evento, por favor. Bien, a continuación, creo que me queda nada más decirles, espero que hoy salga un día productivo para todos, que aprendamos lo mejor y que luego podamos llevar a sembrar en el lugar donde estemos, a seguir construyendo, a seguir fortaleciendo la democracia que tanta falta hace en el país. Gracias. Muchísimas gracias al magíster Norman Coronel por sus palabras de bienvenida. Ahora es el turno para el presidente de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos, el magíster Richard Tapia, para poder dar sus palabras de inauguración del evento. Por favor, fuertes palmas para Richard Tapia. Bueno, buenas tardes con todos. Primero agradecer la atención que ha tenido el despacho del congresista, o por dicho, el parlamentario andino, Fernando Arce, por acoger desde primera instancia, de primer inicio, desde que empezamos a bosquejar este evento, que no tiene otra finalidad más que acercar a la clase política con la ciudadanía a través de lo que nosotros nos apasiona, lo que nos gusta y lo que hacemos es la comunicación política en todas sus vertientes. Entonces, tener la receptividad por parte de los políticos no es tan común y no es tan frecuente, por eso pido un aplauso para el parlamentario andino Fernando Arce, que nos ha apoyado mucho con este evento. Sin lugar a dudas, nosotros lo que hemos querido plantear con este congreso es tres ideas fundamentales. Uno, retomar los eventos de manera presencial. Ya hay que dejar de lado el tema de la virtualidad. Yo creo que la virtualidad es buena cuando uno se capacita, cuando uno rinde ciertas evaluaciones y obviamente por cuestiones de distancia nos facilita mucho la vida y la posibilidad de seguir capacitándonos, ¿no? En ese sentido la virtualidad es importante, pero para eventos como de este tipo y los demás eventos que se puedan dar, nosotros vamos a privilegiar como la Sociedad Peruana de Consultores Políticos la presencialidad al 100%. Esto no quiere decir que ustedes puedan transmitir, como normalmente seguro que ya lo están haciendo desde sus teléfonos, ¿no es cierto?, las incidencias de este evento. Pero nosotros no hemos querido abrirlo porque efectivamente, reitero, queremos privilegiar la presencialidad, retornar a nuestra vida, si se quiere, antes de la pandemia, ¿no? El face to face, que es lo importante, ¿no? Los especialistas en campañas electorales dirían las campañas de tierra, vernos la cara, estrecharnos la mano. Nos hemos reencontrado con muchos de ustedes después de tiempo y les decía a algunos por ahí que somos sobrevivientes, ¿no? Aunque parezca gracioso el término, pero somos sobrevivientes de una pandemia muy dura que sin lugar a dudas a todos nos ha dejado sin familiares, sin amigos, sin colegas que ya no nos acompañan, y también en nombre de ellos pido un fuerte aplauso que yo sé que nos están escuchando. El otro punto que queremos, digamos, que era objetivo de este evento es acercar estas herramientas porque el próximo año 2026 tenemos un año 100% electoral en nuestro país, ¿correcto? Vamos a decidir el destino y aunque parezca gracioso, pero no lo es, el destino y la vida por lo menos en los 30 años a futuro del país. Nos jugamos, digamos, si se quiere en términos futbolísticos, el último cupo a través del repechaje y nos vamos a penales. No hay posibilidad de error. Y en ese punto, nuestra contribución como institución es brindar a ustedes, que muchos de ustedes son consultores, otros son gente que se dedica o de una u otra manera está vinculada a las campañas políticas específicamente, pero también aquí vamos a hablar ahora sobre comunicación de gobierno. Pero a los que se dedican en la campaña, trabajar de manera profesional, profesionalizar las campañas políticas, profesionalizar la comunicación política y desde ese punto profesionalizar, ayudar a profesionalizar la política en el país. ¿Correcto? O sea, ya hay que dejar de ser amateurs en estos aspectos y tratar de comportarnos y hacer nuestra labor estrictamente profesional.
Y el tercer punto importante de este evento es poner en su consideración como contribución de la sociedad a los más destacados especialistas en temas de comunicación política. Ya no los voy a presentar uno por uno porque ustedes ya lo deben conocer, porque damos vueltas por los mismos lados. Por aquí hay gente que ha venido de Pacasmayo, del interior del país, a los cuales también los felicito por el esfuerzo que hacen de estar presente, dejar un día de actividades en sus zonas de origen y darse el tiempo para capacitarse, ¿no? Todos los que están en este evento, los que van a disertar, son miembros, son socios de la Sociedad Peruana de Consultoría Política, ¿no es cierto? Lo que hemos querido nosotros es agruparnos, juntarnos para ser más fuerte y para profesionalizar, empujando todos el mismo carro con un solo puño y contribuir de esta manera con un granito de arena en el desarrollo de nuestro país y de la clase política y la democracia en nuestro país. ¿Correcto? Ya no lo voy a aburrir más, ahí las ponencias nos están esperando. Solamente agradecerle nuevamente a todos ustedes por su presencia, por la receptividad, por su compromiso de estar a esta hora, 2 de la tarde, citamos 2 de la tarde, 2:30, a pesar de que en algunas instituciones están celebrando el Día del Padre, ¿no? A los que fuesen también mi saludo desde ya por adelantado. Pero es importante su presencia y su compromiso, no solamente con este evento, sino con las ganas de capacitarse día a día, de consumir o acceder a conocimientos nuevos nuevamente o validarlos lo que tienen o refrendar lo que ya tienen, ¿no? Sin más, quiero declarar inaugurado este primer Congreso Internacional de Comunicación Política que estamos llevando hoy conjuntamente con el despacho del parlamentario andino Fernando Arce. ¿Correcto? Inauguramos el evento y bienvenidas, arrancamos inmediatamente con la ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magíster Richard Tapia, presidente de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos, y como bien lo ha manifestado, es un momento especial para ustedes, los asistentes, porque se van a llevar, por supuesto, valiosas experiencias y las experiencias de connotadas personalidades que tienen muchísimos años, precisamente, en el campo de la comunicación política, tanto a nivel electoral y también comunicación política de gobierno. Muy bien, sin más preámbulos, permítanme por favor presentar a un consultor internacional que tiene más de 30 años de experiencia profesional, experto con más de 2 décadas en temas de campañas electorales, negociación y resolución de conflictos. Actualmente dicta un programa sobre comunicación persuasiva y efectiva en una maestría en la Universidad Continental y otro sobre relaciones interpersonales. La persona de quien estoy hablando tiene experiencia liderando equipos de comunicación. Actualmente también es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Unida de Paraguay. Por favor, permítame recibir con fuertes palmas al doctor Luis Núñez Bertoldo. Muy buenas tardes. Gracias por asistir en este día de muchas ocupaciones, el Día del Padre. Los católicos celebramos el Día de San Antonio. Y de paso estar en esta sala donde tantas veces he podido venir como profesor ad honorem de los escolares que asisten por la Dirección de Participación Ciudadana del Congreso a enterarse cómo funciona el Poder Legislativo. Y más en esta sala emblemática de ese hombre que tuve el honor de conocer, don Alberto Andrade Carmona. Voy a pedir que pongan la primera lámina, por favor, para que ustedes digan, bueno, ¿y este tema qué tiene que ver con la comunicación política? Porque realmente es un tema como extraño. El crimen organizado en los procesos electorales en algunos gobiernos. Bueno, en los procesos electorales y en los gobiernos, como dijo el asesor del parlamentario andino, en los gobiernos una figura importante es la comunicación. Y en las campañas electorales también se comunica, tanto que vamos a tener mucha chamba el año que viene. De hecho, ya la estamos teniendo.
Pero resulta que yo he venido estudiando qué está pasando con el crimen transnacional y las campañas electorales. Y he encontrado que estamos hablando de un tema transversal que está presente en las campañas electorales y en algunos gobiernos. Y como los politólogos nos gusta dar datos, voy a decir lo siguiente. Primero, hay un periodista exilado en Estados Unidos que se llama Casto Cando, que dice, en relación al tema que yo les voy a presentar, que estamos viviendo un plan sistemático y una expansión de la ultraizquierda, de la izquierda radical, en coalición con los narcos organizados. Y pone varios ejemplos. El ejemplo de Córdoba, en Argentina, donde la ministra Patricia Bullrich se tuvo que trasladar casi un mes a vivir a Córdoba, que se había convertido en un territorio de los narcos argentinos, con alianza con narcos brasileños y con narcos bolivianos. Prácticamente se exterminó, se sacó de Córdoba, una ciudad que estaba rodeada por esa gente. En Venezuela, ¿quién no conoce las alianzas de Chávez con las Fuerzas Armadas, con los narcos, y teniendo a la figura del señor Diosdado Cabello, el llamado general de los soles? En México, y aquí hay un compañero que no me dejará mentir, el narcogobierno anterior y el actual. El narcogobierno anterior y el actual, donde los carteles de Sinaloa y los demás carteles de México ponen y quitan los gobernantes. Esa es la situación. En Colombia, no la FARC, sino los elementos más peligrosos que la FARC. La disidencia de la FARC ha organizado lo último que hemos visto. Y en Ecuador, toda la costa plagada de tráfico y droga, que sale directamente a Europa. Esos son los primeros datos. Estamos viendo la violencia como herramienta de competencia electoral. Y el jovencito de 14 años, que se va a cumplir mañana, que casi mata al senador Miguel Uribe Turbay, no es un sicario cualquiera, es una triangulación de sicarios. Ya las empresas o las grandes organizaciones criminales no matan, sino que mandan a matar. En este caso, a un chico de 14 años, que de paso se le extravió el celular o alguien se lo extravió, y en la primera audiencia con el juez dijo: yo soy inocente y me aboco al derecho, artículo tal, tal y tal. ¿Cómo un chico de 14 años tiene esa capacidad de saber de leyes? ¿Quién está por detrás de todo esto? Yo creo que tiene mucho que ver con el crimen transnacional. Los llamados lobbies, los operadores políticos del llamado don dinero. Y brevemente, porque quiero presentarles las láminas, no me voy a tomar siquiera, creo que los 20 minutos. Veamos el tema de la violencia en América Latina. En el año 1990, Colombia era el país más violento de América Latina. Ahorita lo vuelve a ser. En los años 2000 eran Honduras, El Salvador y Venezuela. En el 2015, El Salvador. En el 2017 y hasta el 2023 fue Venezuela. En el 2024, Ecuador. Y ya este año, El Salvador, que en el 2000 era uno de los países más peligrosos del mundo, ahora está en el último lugar de peligrosidad. Por supuesto, nosotros no somos ajenos a que el año que viene, durante la campaña electoral, teniendo 43 partidos en el Perú, por lo menos la mitad se va a querer apellidar Bukele. Pero miren cómo funciona esto del crimen organizado transnacional. En solo 3 días, después que se hirió al senador Uribe Turbay, en solo 3 días se reactivó en Colombia 16 células guerrilleras políticas.
que ya llevan de saldo más de 30 muertos. O sea, la gente está ahí, el peligro está ahí latente, pero no se da a conocer. Y todo empezó, y se lo invito a ustedes a que lo vean, el 12 de marzo del año 2024, cuando en el Congreso de Colombia, el senador Miguel Uribe Turbay dio un discurso acusando al presidente Petro de ser el jefe del narcotráfico colombiano y del incitador de un discurso de odio que por supuesto maneja hasta el día de hoy. Alguna gente me dice, ¿y qué hay que hacer con esta gente? Bueno, a pesar que estamos en el Congreso, hablé con la amiga Patricia Bullrich en Argentina, de la cual nos conocemos hace años, y me dijo, Lucho, no hay otra manera. A esa gente hay que eliminarla, erradicarla. Con esa gente no vale ni discusión ni conversas, porque esa gente está puesta ahí para acabar y dinamitar la democracia. Del otro lado del mundo, porque no es solamente de este lado, están los otros carteles que reciben la droga, en Albania, en Rusia, en Italia, y de paso, ya que vamos a hablar de comunicación toda la tarde, aquí hay un fenómeno muy interesante que se llama la comunicación o la narrativa polarizante. ¿Qué significa esto? El efecto espejo. Y pongo un ejemplo claro. Tan pronto se dio el atentado en Colombia, se le preguntó al presidente Petro qué pensaba del atentado de Miguel Uribe Turbay. Y él dijo, eso no fue un atentado contra el senador, eso fue un atentado contra mi gobierno. ¿Ven cómo le dan la vuelta a la tortilla? Ese es el efecto espejo que maneja mucho el lenguaje o narrativa polarizante. Y termino dándoles algunos detalles antes de pasar a las láminas. 2 datos. En la Feria Internacional del Libro, que se inaugura a fines del mes que viene, José Luis Pérez Guadalupe, que fue ministro del Interior, va a presentar un libro explicando los efectos del crimen organizado en los distintos trenes de Aragua en todas las partes del continente, que en cada país tiene un nombre distinto. Y por supuesto hará un énfasis en el caso venezolano, donde la ministra Iris Varela, la ministra que debería cuidar al Estado del sicariato y de la inseguridad ciudadana, fue la promotora de que se creara el plan Tren de Aragua. Para que ustedes vean el mundo como está loco, o como dijo nuestro amigo el asesor, a puertas de un conflicto bélico nuclear. Ustedes saben que si se estalla una bomba nuclear, eso no va a matar a los habitantes de un solo país, sino de toda una región. Prácticamente el Papa Francisco I y ahora León XIV ha dicho, ya estamos en una tercera guerra mundial. Y lo último es comentarles que en Lima se está dando la 20ª reunión de la Alianza Informativa Latinoamericana, que termina sus conclusiones esta tarde, y mañana tendrá una declaración de Lima sobre el amedrentamiento y el asesinato de los periodistas y de la libertad de expresión en todo el continente. Ahora sí pido ayuda para pasar brevemente las láminas que tengo. La primera, el maestro Dieter Nolen, que para los que hemos estudiado ciencia política ha sido uno de nuestros grandes maestros, alemán, ya retirado, pero que conoció muy bien al Perú. Cuando la Universidad Católica le dio el doctorado honoris causa, cuando uno recibe un doctorado honoris causa tiene que dar un discurso, una conferencia magistral, y el doctor Nolen llamó a su conferencia el contexto. Y él dice que en cualquier fenómeno, y de esta tarde que vamos a analizar, el fenómeno de las comunicaciones, hay que ver el árbol, pero también el bosque. ¿Cómo está la comunicación en el Perú? ¿Dónde no está la comunicación en el Perú? Que también es una forma de comunicar, como lo dijo el asesor. Y cómo está la comunicación en todo el continente, en esta figura de la comunicación contraproducente opositora. Siguiente, por favor. Y brevemente saber de qué estamos hablando. El crimen transnacional es aquel que trasciende las fronteras de un país y tiene actividades como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, el lavado de dinero, el cibercrimen, porque ya estamos en la era digital, con
la cuota de espionaje, la corrupción en las fronteras, y el Perú tiene unas fronteras absolutamente porosas, y la influencia del crimen transnacional en las campañas y en los gobiernos. Siguiente. El crimen organizado transnacional tiene un impacto profundo y multifacético en los procesos electorales y en los gobiernos, socava la democracia, mina la legitimidad institucional y normalmente trabaja a la sombra de la corrupción y de la impunidad. Centenares de líderes políticos y sociales, incluyendo los periodistas, han sido y son asesinados, víctimas de atentados, detenidos o desterrados por dar a conocer esta grave problemática. El último de ellos, el Miguel Uribe Turbay, que para los que no saben, cuando él tenía 4 años, su mamá la asesinaron por ser una periodista comprometida con los valores de la libertad de expresión y de la democracia. Siguiente, por favor. Interfiere el crimen organizado en los procesos electorales, influye en las elecciones, expande sus intereses ilícitos y eso se manifiesta a través del financiamiento ilícito de campañas, la intimidación y la violencia, la compra de votos y la manipulación electoral. Nosotros tenemos, me refiero a Richard y yo, un amigo en Chiclayo, que no voy a decir su nombre por su seguridad, que me llamó hace como 6 meses y me dijo: doctor, hay un señor que anda buscando un consultor político para asesorar una campaña electoral y yo lo he recomendado a usted. ¿Usted cree que le puedo autorizar el número telefónico suyo para que usted hable con él? Y efectivamente me llamó un señor con dejo colombiano que me ofreció, y lo voy a decir claramente porque no tengo temor en decirlo, $500,000 por asesorar a un grupo de cocaleros y narcotraficantes que querían fundar un partido político en el Perú. A ese nivel andamos. A ese nivel andamos. Por supuesto, ni siquiera le di las gracias y le corté la llamada. Siguiente, por favor. Cooptación de gobiernos, donde se pierde la soberanía. El hemiciclo vivió una escena con el anterior premier, el premier Adrián Sen, donde en una frase de un discurso que dio en el Congreso, dijo: tenemos que recuperar territorios en el Perú. Si un premier dice tenemos que recuperar territorios en el Perú, al revés significa que los hemos perdido. El poder del Estado se ve socavado cuando grupos criminales controlan territorios, liderazgos e instituciones. Una vez en el poder, y tenemos múltiples ejemplos en América Latina, los funcionarios apoyados por el crimen organizado suelen facilitar la expansión de las actividades ilícitas, la captura del Estado, la corrupción sistémica, donde México es un caso emblemático. Siguiente. Para muestra un botón, la semana pasada en la operación de interdicción Yanuyama, desarrollada el pasado 30 de mayo en Patás, en los anexos de Las Pencas y Bijus, se incautó maquinaria pesada, molinos, armas, municiones, etcétera, etcétera, por 22.1 millones de soles. 17 máquinas gigantes estaban en Patás. ¿Cómo llegaron esas máquinas a Patás? ¿Las trajeron por helicóptero, por avión o simplemente la policía las dejó pasar por la carretera? Otro dato, entre el 2008 y el 2022, solamente en el Perú se dejó de recaudar 123.000 millones de soles y hay una tramitología que tarda hasta 7 años para las operaciones de aquellos que quieren ser formales. Actualmente hay 23 proyectos mineros paralizados, que es un atraso en el PBI. Siguiente. Esto delegitima la democracia porque el aparato organizado está en el Estado y en los procesos electorales. La ciudadanía no tiene confianza en las elecciones. Hablaba el otro día con el jefe de la OMPE que me decía que han creado dentro de la OMPE una unidad especial para atender los conflictos de violencia electoral que se vienen dando en los últimos procesos electorales y que, según los datos de ellos, van a ser mucho mayores en el proceso electoral, en los 2 procesos electorales que tenemos el año que viene. Zonas controladas por el crimen, que son dejadas de lado o ignoradas por el Estado, y por supuesto el fomento del autoritarismo y la militarización.
La inseguridad puede ser usada como pretexto para concentrar poder. Siguiente. Impacto internacional, trasciende fronteras, crea inestabilidad regional, corrupción de tratados y cooperación internacional, migración forzada. La violencia y el colapso institucional obligan a las comunidades a desplazarse. Siguiente, por favor. Y posibles respuestas, porque siempre hay que dejar alguna solución. Es necesario un enfoque absolutamente integral, reformas profundas en los sistemas judiciales, en las fuerzas del orden y el electorado, para evitar las presiones políticas, leyes estrictas que no tengan posibilidad de despenalizarse, transparencia y control del financiamiento político, lo que se llama seguir la ruta del dinero, cooperación internacional efectiva y la protección, no me cansaré de decirlo, a periodistas, activistas y candidatos. ¿Algo más? Otra lámina, por favor. Es una red, y con esto termino, invisible de poder, pero que cada día está más detectable y presente. Y termino presentándole algunas caricaturas. La marioneta del candidato frente al poder transnacional, el soborno de las candidaturas, siguiente, los candidatos con nariz de Pinocho, los corruptos que se creen que pueden comerse al mundo, siguiente, y termino con esta frase del Papa Prevost, ahora León XIV, que acá en el Perú, en 2018, ya que ahora tenemos un Papa, dijo: hay que analizar en qué el Perú ha fallado y retornar al camino del desarrollo, en una nación que, según el Papa, necesita una sociedad formada en valores. Aquí parece que hace falta todo un proceso radical en el sentido de buscar cuáles son las raíces de la corrupción en el país. Para él, la solución a la crisis pasaba por la introspección nacional y una revalorización de la capacidad de la sociedad para elegir con responsabilidad a los gobernantes. Con esto termino, les agradezco y, por supuesto, seamos nosotros los portadores de esa institucionalidad en la comunicación política de la cual vamos a hablar toda la tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Luis Núñez por su brillante exposición. Y bueno, a continuación vamos a presentar a una miembro socia también de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos. Ella es abogada, actualmente está doctorando en Gestión Pública y Gobernabilidad, cuenta con una maestría en Gestión Pública, es especialista también en Derecho Electoral y Constitucional, coach ejecutiva certificada y se ha desarrollado como consultora en diversos gobiernos locales y es actualmente asesora de exitosas campañas políticas. El tema a tratar por ella es normativa electoral, exigencia y sanciones. Por favor, recibamos con fuertes palmas a Katy Mundo. Buenas tardes al profe Núñez, como le decimos nosotros. Estamos ahí con un poquito de nervios recordando cuando éramos sus alumnos. Un gusto estar aquí. ¿Por qué es importante tener en cuenta las exigencias de la normativa electoral? ¿A alguien le ha pasado que ha tenido una campaña que iba muy bien y que de pronto, ¡pum!, el jurado dijo excluido, tachado? Creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Entonces, en este foro hemos tomado la importancia que se merece. ¿Por qué? Porque hay un montón de normas, y hay un montón de normas. Todavía falta 10 meses para el proceso electoral y las normas siguen saliendo, y van a seguir saliendo. Siguiente. Tenemos toda esa cantidad de normas, que son 5 que yo he escogido, que son las más relevantes. La primera, el voto digital. La siguiente, las actas observadas. Estas dos tienen innovaciones que son muy importantes. Sin embargo, y debido a que nos falta un montón todavía, la veremos en otro proceso. Para esta ponencia he elegido 3 reglamentos que van a hacer de su campaña un éxito. La primera es la declaración jurada de hoja de vida, la siguiente el reglamento de inscripción y por último los reglamentos de propaganda electoral. Lo van a escuchar durante estos 10 minutos. Todo es multa. Usted hizo esto, multa.
Usted no hizo eso, multa. ¿Cómo evitamos las multas? Siguiendo cada uno de las instrucciones que nos dan los reglamentos. A ver, el reglamento de inscripción nos dice que tenemos que presentar una solicitud de inscripción, pero esta solicitud no puede ser escrita. Ya en el proceso pasado, del 2018, teníamos que llenábamos los datos y era la misma plataforma que nos arrojaba la solicitud de inscripción. Muchos candidatos fueron y dijeron, no, yo tengo mi solicitud, no la aceptaron. Ahora, ¿cuáles son las innovaciones? Que de la solicitud de inscripción y todos los documentos que acompañan deben ser resguardados por el personero. El personero tiene la responsabilidad de resguardar esos documentos. No es que el jurado vaya a decir, yo entiendo de que no lo tienes a mano porque son 20 candidatos, son 130, son 160. No, el personero tiene que resguardar la información que sustente esta solicitud. Si bien es cierto, muchos documentos van a ir escaneados, los originales deben estar a mano. ¿Por qué? Porque el jurado nos va a dar 1, 2, 3 días, que pueden ser feriados, que pueden ser sábados, domingos, y nosotros no vamos a estar corriendo para ver de dónde creamos documentos. Siguiente diapositiva. El reglamento de inscripción también nos da todos estos documentos, la declaración jurada de veracidad del contenido, porque ojo, si usted es candidato, ahora el jurado ya no le va a permitir que diga, no, yo no dije eso, el personero se olvidó, se confundió y puso algo erróneo. Ahora la responsabilidad es única y exclusiva del candidato. Eso quiere decir que todo el contenido, sea veraz o sea falso, va a estar a responsabilidad del candidato. Entonces, ya no existen esos peros, y a mí también me ha pasado. El candidato dice, no, yo se lo dije bien, la señorita lo puso mal, pero yo tenía toda la información que me daba el sustento de que la persona sí tenía la intención de mentir en su hoja de vida. Las declaraciones juradas, regresamos, las declaraciones juradas de veracidad, de contenido y de participación no van a ser las mismas. Yo sé, son muchos documentos que firmar, pero si hacemos una buena solicitud de inscripción con todos los documentos que la acompañen, después vamos a poder hacer una campaña de corrido, ya sin sobresaltos, sin que el jurado esté que me requiere una y otra cosa. Traten de que estos documentos sean lo mayor legible, con la mayor resolución, así demora en cargar. Siempre es mejor tomar esos pequeños tips porque ante el error nos van a requerir y vamos a tener que enviar. Y eso nos puede jugar en contra en la carrera. ¿Por qué? Porque nuestros adversarios van a decir, uy, ya lo sacaron de carrera. Y son días que pueden ser 1, 2, 3, una semana, que el electorado no sabe si es que estamos o no estamos en carrera. Entonces, el tiempo en las campañas es muy ajustado, igual que esta ponencia. Entonces, tenemos que ganar el mayor tiempo posible. Siguiente. En caso de tener cualquier información falsa, repito, es responsabilidad del candidato, ya no del personero. Siguiente. Otra innovación es que para la propaganda electoral también van a haber multas. Ya no se pueden poner propaganda en calzadas, en espacios públicos. Estas multas pueden ser entre 1 y 100 UITs. Sé que decía, si usted tiene el dinero para eso, inviertan en su campaña. No esté disponiendo errores que le vayan a sumar multas. Siguiente. Utilizar calzadas, utilizar predios públicos. Hay una pared en la Avenida Panamericana Norte frente al Senati. Es una pared grandísima. Es una iglesia. Está prohibido pintar predios públicos. Las iglesias, los colegios, la base de Las Palmas, los centros
militares están prohibidos. Pero doctora, el candidato tal lo hace. Al candidato tal le caerá su multa. Usted sea diligente, sea responsable. Siguiente. Patrimonio cultural. Yo sé, hay regiones que tienen, por ejemplo, Ayacucho, donde casi todo es iglesia, casi todo, Cusco, todos son centros atractivos turísticos. Hágalo con diligencia. Siempre que usted vaya a poner su propaganda electoral, que sea con autorización del propietario. Y eso también es otro tip. Hacer el acuerdo con el responsable, con el propietario. Muchas veces son inquilinos, que el yerno, que la nuera, y al final le dicen al propietario, el propietario dice, no, yo no sé nada. Y ojo que para este proceso OMPE va a disponer mucho personal que verifique el cumplimiento de estas normas. También el jurado, los fiscalizadores, los de chaleco rojito, van a estar por todo el Perú. Siguiente. Y aquí está. No menor de 30 ni mayor de 100 UITs. Usted decida. También la más chiquita, la multa, no menor de 1 ni mayor de 5. ¿Sí que? Está fuerte, ¿no? El reglamento de hoja de vida. Ya todos ustedes han llenado la hoja de vida, ¿saben qué es? ¿Sí? ¿Alguien no sabe? No, ya. Entonces, los candidatos tienen que ingresar sus datos en el sistema del Declara del Jurado Nacional de Elecciones. Hay datos que sí van a ser van a saltar en automático, por ejemplo, en nuestros grados académicos, el tema de las sentencias, por ahí una que otra cosita. Si usted tiene un grado académico que no figura, tiene que acompañar con la documentación que sustente lo que usted está declarando. Mi recomendación es, desde ahorita, hacer el ejercicio, tratar de llenar a mano para ver qué problemas puedo tener. Buscarse en registros públicos qué propiedades tenga, porque para esta elección, sí, les van a decir, ya puede participar. Pero la multa es, siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Primero es al candidato por la información falsa y también la responsabilidad penal. Siguiente. La multa es no menor de 10, entre 1 y 10. Ya, usted decida. ¿Usted quiere esos 5.000 soles, pagarlos de multa o usarlos en su campaña? ¿Qué haría usted? ¿Pagar su multa o usarlo en su campaña? Yo ojo que esto, tal vez usted dice, no, pero no me multaron. Usted llega a ser autoridad y va a tener su rosario de multas y la OMPE y el jurado persiguiéndole para que pague. Porque son 4 años que no vamos a tener elecciones y ¿qué van a hacer nuestros órganos electorales? Cobrar. Entonces, ahí son pequeños tips y siguiente. Tienen mis datos para cualquier contacto. Un gusto. Muchísimas gracias a Katy Mundo por esta brillante exposición. Y como habíamos indicado al inicio, acá nos está congregando no solamente especialistas, profesionales peruanos, sino también, pues, SOPECOP, la Sociedad Peruana de Consultores Políticos, está trascendiendo fronteras. En ese sentido, también, como ya vemos en la mesa de honor, nos visita un hermano del país de México. Y ahora yo quisiera, por favor, presentar a un hermano del país vecino, también, en este caso, de Ecuador. Estamos hablando de un asesor y consultor en política estratégica, marketing político y comunicacionales para líderes políticos y sociales. También tiene una licenciatura en ciencias políticas, diversas publicaciones, entre ellas publicaciones escritas, por ejemplo, el Concilio de Asuntos Hemisféricos de Washington y otros medios especializados.
es conferencista invitado para diversas universidades latinoamericanas y hoy está en Perú. Estamos hablando del amigo ecuatoriano Simón Palacios. Por favor, fuertes palmas. Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo está Perú? Sí. No sé si tienen mis slides, por favor. Antes, mientras se alista, quiero agradecer al presidente de ASECOP, Richard Tapia, y también traer mi saludo de la parte de AECOP, de la Asociación de Consultores Políticos del Ecuador y de Latinoamérica, Osvaldo Moreno. Y gracias por esta invitación acá a este escenario en Perú. Realmente me encuentro bastante satisfecho de estar en un país hermano latinoamericano. Y para los que no me conocen, pues soy latinoamericanista de corazón. Nací en Latinoamérica, vivo por casi toda mi vida ya en Estados Unidos, en Nueva Jersey, pero Latinoamérica no solo es la área de mi especialización en los estudios, en universidad y en maestría, sino también a la región a la cual amo y admiro mucho, a pesar de tantos inconvenientes que tenemos acá en Latinoamérica. La llamamos países en constante desarrollo, pero el asunto es que nunca se desarrolla, ¿no? ¿Por qué será? No sé si me ayudan ya con los slides. Ok. Antes, para continuar mientras él continúa, me gusta a mí, cuando estoy en las exposiciones, ir un poquito de lo macro a lo micro, ¿no? Perú se viene a un periodo especial, elecciones el próximo año. Sé que están en toda la área del precalentamiento para entrar a la cancha electoral, ¿no? Y antes quiero dar, como dije hace un rato, de lo macro a lo micro, cómo está el mundo, ¿no? Cómo está y cómo la política a nivel mundial ha afectado a nuestra región Latinoamérica. ¿Cómo o qué está viviendo Latinoamérica? El mundo realmente se encuentra dominados por las potencias, y la potencia o la hegemonía o la ideología que gobiernan van a regir y van a hacer a nuestro mundo. Y en ese sentido, en Latinoamérica hemos tenido dos ideologías predominantes, que son la izquierda y la derecha, que ya lo sabemos y que han venido rigiendo nuestro destino de los países latinoamericanos. En ese sentido, todos sabemos que después de la Guerra Fría, el triunfo de Estados Unidos, comienza a implementar una teoría, políticas de neoliberales fuertes en Latinoamérica debido a esa caída del muro de Berlín, ¿no? Y muchos se preguntan, bueno, Latinoamérica se ha basado en dos paradigmas o en dos ideologías, la izquierda y la derecha. ¿Cuántos creen ustedes que la izquierda ha gobernado en Latinoamérica? ¿Hay alguno que cree que la izquierda ha gobernado en Latinoamérica? ¿En algún país? Sí, ¿verdad? Se dice teóricamente. Pero créanme que le voy a sorprender una cosa que casi diría que no. ¿Por qué? Les explico un poco. Lo que pasa con la caída del muro de Berlín y antes de eso, con la llegada de Castro a poder, que es por la fuerza, en los fines de los años 50, Cuba se queda aislada a la pesca y con la teoría socialista que está defendiendo. Pero en realidad tuvo que irse a otro tipo de modelo que no es realmente socialista. Bueno, se predica el socialismo, se predica el comunismo, como ya lo vivió los demás países, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y en fin. Pero ¿qué modelo exactamente lleva Cuba? Y eso es lo que debemos entender un poco para ver qué es lo que pasa en nuestro país. El modelo que lleva Cuba es un modelo que tiene que seguir al país hegemónico al cual le impuso ese modelo. Y ese modelo, ese país hegemónico no es Estados Unidos, es la antigua Unión Soviética, es la Rusia, ¿no es cierto? Rusia, ¿qué pasó a finales de los años 70, 80 al perder la Guerra Fría? Dejó de llevar un modelo socialista y ¿qué impuso? Un modelo que es netamente estalinista. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia del estalinismo y el izquierdismo? El estalinismo encuentra ya un lugar en el que entiende que para mantenerse en el poder, no matter what, como decimos en inglés, haya que hacer lo que haya que hacer,
No importa si seguimos nuestros preceptos, nuestra ideología, vamos a hacer lo que sea. Había que violar nuestra constitución, sucumbir con alguien, pero vamos a mantenernos en el poder, no importa lo que tenga que hacer. Y eso es lo que copia Cuba. Y si damos en cuenta, Cuba traslada este modelo a Chávez, a Venezuela. Vivimos con el mismo modelo, a tal punto que después de la muerte de Chávez, ya por el año 2018, le entrevistan al mentor, al ideólogo de Hugo Chávez, a Dietrich, y lo preguntan a él, bueno, ¿vivió realmente Venezuela un modelo socialista? ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? Dietrich, el alemán, es el ideólogo del socialismo del siglo XXI, que no sé si socialismo puede ser en siglo XX, XXI, XXII, en XVIII, XIX. Socialismo es socialismo. Entonces, él entiende y explica que es esto más un marketing para implementar modelos. Dice, miren y conozcan quién es Chávez. Chávez primero es un humanista, es un militar. ¿Tiene bases ideológicas izquierdistas? Pues no. Y eso es lo que implementó él. El marketing del modelo socialista más sirvió. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Latinoamérica? Comienza a copiar este modelo, pero en base a su espíritu latinoamericano, que es esencialmente personalista, populista, caudillista. Todos nuestros gobiernos latinoamericanos y las historias nos han vivido como en Argentina, Juan Domingo Perón, hasta ahora. Hasta ahora estamos con las raíces del peronismo, el kirchnerismo. Vargas en Brasil, José María Velasco Ibarra en Ecuador, en México, aquí en Perú el aprismo, Haya de la Torre, en fin, tantos estos modelos que son personalistas, y eso es lo que va a regir hasta ahora, hasta estos tiempos, porque el país mantiene estructuras realmente personalistas en que obedecemos. Y si nos damos en cuenta, nos vamos a bases locales, a pueblos, entendemos que allí también se va dando estas mismas estructuras, porque yo como militante, como ciudadano común y corriente, que quiero entrar en político, que quiero mirar, estoy siempre aferrándome a mi líder local, a mi caudillo local. El caudillo local al caudillo regional, el caudillo regional al caudillo nacional. Y el caudillo nacional a estar junto con el presidente, con el de mayor jerarquía. Esto es muy común en Latinoamérica. Y eso hace que realmente se dé unas formas de política en Latinoamérica muy de esta manera. Entonces, lo que quiero llegar el mensaje es con rompiendo esquemas para campañas electorales, donde vemos qué políticos se han atrevido a hacer algo diferente en momentos que deberían hacer supuestamente lo que se viene dando. Entonces, romper esos esquemas conlleva realmente ir contra la corriente, y es el caso primero que quisiera, por favor, adelantar el video. Por ejemplo, Barack Obama. ¿Quién en su sano juicio en ese momento, en su primera elección, creía que Barack Obama iba a ser presidente? Por esa cuestión anclada en nosotros. Primeramente es un moreno, un afroamericano, que nadie creía. Él hace sus estudios y mira cómo está el programa. Estados Unidos venía de una recesión económica, de la guerra del 2001, del problema con Bush, que lo había agravado la economía, y entonces él comienza a hacer un estudio y encuentra una sola. Finalmente los políticos, cuando vamos a romper paradigmas, encontramos frases fuertes, frases que irrumpen, frases que lleguen. Pero cuando yo vi esta frase, que no fue frase, se resultó ser una sola palabra. ¿Alguien sabe cuál fue la palabra que le llevó a la presidencia a Obama? Una sola palabra. Hope. Hope. Esperanza. Primero decía, esto no va a dar, no va a llegar. Pero fíjese, comenzó a ir irrumpiendo todo ese esquema, esta estructura que tenía, y base a las problemáticas que vivía Estados Unidos, captó el voto, porque estaba muy irritado, ¿no? Y obviamente esto obedece también a un estudio científico. No es que yo doy hope porque es que creo que va a ser así, voy a hacer la esperanza para Estados Unidos por mi capricho y lanzo eso y punto. Y tengo un buen speech. No. Esa es la importancia de que nosotros, como políticos, hagamos un trabajo responsable
de una investigación científica, tanto cualitativa como cuantitativa. Y eso es para más adelante, ¿no? Entonces, Obama irrumpe así con esa palabra de cambio y esperanza, ¿no? Esas son las características que le llevó al poder. Tengo más ejemplos y quiero hablar, eso por cuestión del tiempo. Perdónenme, ¿cuántos minutos tengo o me quedan? No me habían dicho, creo que 20 o 30 minutos. Me quedan 8 minutos, vamos a acelerar un poco, perdón. Pepe Mujica, igual. No, es un presidente distinto, de izquierda, es guerrillero, que él llega con un mensaje ya de arrepentimiento de haber sido guerrillero, con un mensaje más democrático, socialdemócrata y sobre todo muy humanista, muy de entregar sus recursos, de ser austero, de donar su salario, y llega e impacta a sí mismo al Uruguay. Y llega y pues acaba de fallecer hace unos días, ¿no? El siguiente, por favor. Donald Trump, 2016. Realmente costaba mucho entender, y también me costaba mucho entender. Un día estoy sentado en mi casa mirando noticias y veo en televisión a Donald Trump diciéndole en el debate, o fue en el debate o algo así, pero él lo dijo, no sé si lo recuerdan ustedes. Hillary, aunque yo me voy a la Quinta Avenida, saco mi pistola y lo mato a alguien, yo igual te voy a ganar. Entonces, cuando dijo eso, yo dije, este tipo se fregó, hasta ahí llegó. Pero cuando vemos que él ha hecho un estudio, dice, ustedes pongan esto, ¿no?, en su mente, diga, si un candidato a la presidencia dice esto, yo saco mi pistola, te mato, lo mato a alguien, igual voy a ser presidente, cualquiera en su sano juicio digo, oye, este tipo está loco, hasta ahí llegaste la campaña. Pero Donald Trump es una persona muy inteligente que para decir estas cosas, ellos hacen estudios y ven cómo está el país, dónde están irritados, dónde están. ¿Y qué es lo que llevó al decir esto? A sacar a toda la gente, especialmente las clases medias y empobrecidas del centro del país de Estados Unidos, esos blancos que se habían quedado relegados, que no tenían oportunidades, salían como locos a votar. En Estados Unidos el voto no es obligatorio. Entonces salían a votar en masas y lo terminaron eligiendo presidente, ¿no? Estas cosas con estudios son las que realmente transforman campañas, llevan a la presidencia, ¿no? El siguiente, por favor. Nayib Bukele, igual un presidente joven, un presidente dinámico, que aplicó muchas estrategias, pero lo fuerte de él, ¿qué fue? Entender que El Salvador estaba enclavado en una guerra civil y en una criminalidad de las bandas, tomado por las bandas, tomado por la mala salvatrucha. Entonces tenía que ir con un mensaje totalmente de fusilar a estos delincuentes, de tomarlos. ¿Qué es lo que hace cuando apenas llega al poder? Cumplir su palabra de campaña. Y a veces esto también es lo que le cuesta su popularidad, y no solamente su popularidad, sino su presidencia. Hay algunos presidentes en Latinoamérica han ido con un gran mensaje a la presidencia, han llegado a la presidencia y no han hecho absolutamente de lo que prometieron. Y no sé si me equivoco, pero ustedes me dirán mejor, aquí en Perú pasó eso, pasó con el último presidente y no está en el poder en el cual debería estar cumpliendo su mandato. No creo que implementó las políticas a las cuales ofreció o que dijo, que no llamó a constitución, no se hizo nada de eso. En fin, el siguiente, por favor. El dominicano Luis Abinader es otro de los ejemplos, ¿no? Un país plagado con un partidismo bien enraizado, con otro personalismo, como ahora Latinoamérica es de personalismos, y en ese país mandaba o era el que, aunque ya no estaba presidente, había sido ya 3 veces presidente, Luis Fernández, seguía teniendo su partido. Había un hegemonismo en esa dirigencia, en ese partido, en esa línea ideológica que venían, pero él irrumpe con un mensaje anticorrupción, de ética, de limpiar estos mensajes, ¿no? Y fue reelecto. Fue reelecto, rompió un paradigma. Lo que pase más adelante, él todavía está en el poder, no sabemos. Y creo que me queda uno más o dos más, no sé. Estamos con el tiempo. Javier Milei, lo mismo, ¿no? ¿Quién creía los insultos, las malas palabras, no solamente
igual que Trump, totalmente irreverente, los insultos, las malas palabras, la grosería, eso le motivaba al argentino y le movió, fue un motor a la cual le llevó primeramente a ser conocido más en el país, aunque yo fue también senador o diputado, no recuerdo, antes de ser presidente por muy corto tiempo, pero él continuó con su mensaje irreverente, porque la Argentina venía cansado de un sistema corrupto, un sistema donde se demostraba mucho la corrupción, ¿no? Él entra con esta irreverencia y llega y capta la presidencia, ¿no? Y por último, no sé si él más, si me quedó, bueno, esto es el rompimiento tradicional a lo que veníamos llevando, a lo que, para hacer y para llegar a este rompimiento. Ha llegado nuestro parlamentario Fernando Arce Alvarado. Parlamentario, estamos Claro que aquí, va a ser su ingreso. Si nos permite un segundo, por favor. Con Un mucho aplauso para el parlamentario andino Javier Fernando Arce Alvarado, organizador de este evento también, y bueno, adelante, parlamentario. Los dejo en mejores manos. Sí, entonces estamos en las conclusiones, en la parte final. Lo más importante que quiero recalcar, que en este tipo de rompimiento de paradigmas, de llegar a ser, lo más importante no es solamente los mensajes claros, concretos, tomar estos riesgos. Para todo esto requiere un estudio, como dije al inicio. Sin este estudio, sin saber cómo está nuestra sociedad, nuestros países, no podemos tirarnos esos riesgos, ¿no? Esto es como cuando uno visita al médico. El médico no llega y te receta, dice, te duele la cabeza o te duele acá y te doy una pastilla y vete, ¿no? Sino requiere un análisis, un estudio, un examen de sangre, una tomografía para poder recetar. Entonces exactamente eso hacemos los consultores, los que manejamos campañas políticas, para poder dar recetas claras, y si queremos irrumpir o queremos mantener un status quo, digamos así, de las elecciones, para poder ganar elecciones. Así que gracias por esta invitación, estimado Richard Tapia y organizadores. Me complace estar en Perú, realmente es un país maravilloso. Desearles éxito de las próximas elecciones al Perú. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestro amigo desde Ecuador, Simón Palacios. Y nuevamente, por favor, permítame recibir con palmas al parlamentario andino Fernando Arce Alvarado, quien hace posible justamente este evento. Por favor, palmas para el parlamentario andino Fernando Arce Alvarado, quien nos honra con su presencia y estará acompañando en el desarrollo de este importante evento, primer Congreso de Comunicación Política. Muy bien. Continuando con las exposiciones, en este momento vamos a presentar a la licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con maestría en Administración y Gestión Pública, en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. Ha estudiado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad George Washington en el programa de Gobernabilidad y Gerencia Política. Ella tiene experiencia, por supuesto, en el manejo de las relaciones públicas, cursó diversos diplomas y cursos en el Perú y en el extranjero. Actualmente también ella es gerente general de Conectemos. Por favor, permítame recibir con fuertes palmas a Ximena Cervantes con su tema Para ganar, la clave es conectar. Fuertes palmas. Muy buenas tardes, distinguida mesa. Parlamentario andino, señor Fernando Arce, distinguida mesa, miembros de Sopecop. Me siento muy complacida de estar esta tarde, el día de hoy, para poder disertar y compartir un poco las experiencias y sobre todo también nutrirme de ustedes. Mi tema es: para ganar hay que conectar. Y para conectar, queridos amigos, hay que comunicar bien. Siguiente, por favor. Me encontré hoy día con Andrea y le decía: Andrea, cuéntame, ¿cómo están tus niños? Ay, Ximena, tengo muchos problemas. No logro comunicarme bien con mi hijo. Tengo 2 niños, uno de ellos adolescente, y no puedo, no llego, no entiendo su mensaje.
Luego me encuentro con otro amigo y le pregunto, ¿qué tal? ¿Qué tal vas con tu novia? Y me dijo, no, Jime, ya terminamos. ¿Y terminaste por qué? No había buena comunicación, la cosa no fluía. No había buena comunicación. Hablé también con otros amigos que escucharon por primera vez a un candidato. Y les comenté, ¿qué tal el candidato? Y me dijeron, no votaría por ese candidato nunca, porque habla tan mal, de verdad, paso. Mi primera impresión ha sido negativa, no votaría por él. Entonces nos damos cuenta que la comunicación es un recurso fundamental no solo de la política, sino de la vida. ¿Cómo estamos comunicando? ¿Cómo estamos transmitiendo nuestros mensajes? Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de la esencia. ¿Qué es la comunicación? Proviene del latín comunicatio, que significa compartir. Yo comparto algo. Yo pongo en común algo contigo. Yo quiero transmitirte algo. Es decir, es el intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. No olvidarlo, lo aprendimos desde la escuela, pero quizás algunos lo hemos olvidado. Siguiente, por favor. Los componentes de la comunicación también son importantes que los sabemos desde la escuela, queridos amigos. Hay un emisor, un receptor, un canal que es el medio, el código, el mensaje, pero nos hemos olvidado de algo fundamental, que es la retransmisión, el feedback que tiene que existir. Yo comunico algo, yo participo algo, pero también tengo que escuchar y asegurarme que ese mensaje ha sido correctamente transmitido. Los políticos nos olvidamos muchas veces, hablamos y hablamos, pero no nos detenemos a escuchar a nuestro electorado. ¿El mensaje está siendo captado de la manera adecuada? ¿Nos hemos detenido a reflexionar eso? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo realmente importante en la comunicación política? El tema que nos congrega hoy, la comunicación política. Siguiente, por favor. ¿Cómo hablamos? La comunicación política, según estudios neurolingüísticos, es, ojo aquí por favor, 55% postura corporal. Postura corporal. 38% tono de voz. Hay algunas personas que hablan así, no abren la boca y creen que se le está entendiendo el mensaje. Ojo. Y solo el 7% es el mensaje. Siguiente, por favor. Entonces nos damos cuenta, siguiente, que la comunicación es no verbal. El 93% de la comunicación es no verbal. La comunicación es audio, lo que vemos, audio visual. ¿Ok? Debemos evitar todo aquello que refleje inseguridad. Hablemos con convicción. Siguiente, por favor. Otro tema importante en la comunicación política es ¿a quién le hablamos? El targeting en comunicación política, no lo olviden. La definición del público objetivo. Siguiente, por favor. ¿Qué es el público objetivo? Es un grupo humano con características similares. Por ejemplo, no será lo mismo si yo me dirijo al gremio de mujeres empresarias o a unos universitarios o hablar al gremio de los emolienteros o trabajar con los niños canillitas. Tengo que ver a quién, queridos amigos, estoy dirigiendo el mensaje para que me pueda entender. El político tiene que tener básicamente una cualidad muy importante, la escucha. ¿A quién estoy dirigiendo mi mensaje para que me pueda entender, para que sea canalizado? Siguiente, por favor. Manuel Castel, en su libro Comunicación y Poder, español, nos habla de la existencia de la emoción antes que la razón en la audiencia. Tenemos que conectar, tenemos que elevar la emoción antes que... Puede ser muy técnico, puedes manejar un montón de cifras, data y puedes tener muchos títulos y muchos grados, pero cuando hables con la gente, nadie te entiende. La gente no te escucha. Expones y la gente se duerme.
y la gente está pensando en 50 cosas en su cabeza, pero no te está entendiendo el mensaje. Entonces, la emoción, tenemos que lograr conectar con la gente. Siguiente, por favor. Hay que comunicar afectos. La relación empática, ojo, supera el contenido racional. En campañas electorales, los candidatos no invierten en algo tan fundamental que es en ellos mismos. Se preocupan por los paneles, por 50 cosas dentro de la campaña. ¿Y qué? ¿De qué se olvidan? ¿Se han hecho una autoevaluación de cómo están comunicando? ¿Conectan realmente con la gente cuando hablan? Llegar 2 horas después, ¿no? Convocar a mucha gente y luego llegar 2 horas después, ¿cómo crees que la gente te va a recibir? ¿Es agradable llegar tarde? ¿Es agradable que la gente te espere mucho y luego tú vengas a pedirles el voto alegremente? Queridos amigos, la relación empática supera al contenido racional. Siguiente, por favor. El poder de los mensajes. Ojo aquí. Tengo poco tiempo, pero lo voy a hacer rapidito. Los mensajes, tenemos que cuidar bien el mensaje que le decimos a nuestra audiencia. Los mensajes nos pueden ayudar a conectar, a inspirar, a motivar a la gente. Si yo soy candidato y llego a un lugar, primero llego tarde y segundo llego, sí, voten por mí, marquen aquí, marquen allá. Un momentito. Nos hemos detenido primero a decirles quiénes somos. ¿Qué hemos hecho? Hay un error muy grande que hacen muchos, que es hablar demasiadas cosas y si ni siquiera la gente te conoce. Por lo menos cuéntale cuál es tu trayectoria. ¿Qué has hecho en la vida? ¿Quién eres? ¿Por qué quieres el voto? Y ya al final le dices, pues, ¿por qué tienes que marcar? Pero llegar a un auditorio y marca aquí, marca allá, sin siquiera decir qué has hecho, ojo. Entonces hay que ver qué mensaje conectar, qué mensaje decimos para conectar con nuestra audiencia. Siguiente, por favor. Si queremos trascender en política, queridos amigos, tenemos que saber interpretar las necesidades de la gente. También a través de acciones, porque puede ser que hable bonito pero no hago nada. Entonces, ojo, las acciones que resuelvan problemas y sobre todo hay que comunicarlas de manera efectiva. Hay que comunicarlas bien a nuestra gente. Siguiente, por favor. El storytelling, se habla mucho del storytelling, es la técnica para contar historias. Ayuda mucho a romper el hielo cuando comienzas a contar una historia. Y cuentas, y las historias poderosas conectan, inspiran. Puedes conectar una audiencia, puedes comunicar una audiencia, un ejemplo, una anécdota que te pasa en tu vida. Llegar a esa fibra primero, porque más allá de esto está primero la emoción. La emoción que puedes hacer sentir a tu auditorio, a la gente. Siguiente, por favor. Hay que comunicar con convicción. Claro, si tú eres una persona que vas a pedir el voto, hay que comunicarlo con convicción. Hay que tener un orden en nuestro mensaje. Primero, comenzar con una introducción, una sugerencia, una introducción que genere conexión para captar la atención primero. Luego desarrollas tu tema y al final haces un cierre memorable motivando a tu audiencia, por ejemplo. Hay que tener un orden cuando hablamos. Hay gente que habla de todo y luego al final, ¿y qué le entendiste? No sé, habló bien, pero no le entendí nada. ¿Estará comunicando bien? Hay personas que saben mucho y los felicito, pero comunican muy mal. No se han hecho un autoanálisis. Siguiente, por favor. Pero no se preocupen. Para aquellos que dicen, uy, pero yo me estoy dando cuenta, ahora me he hecho un autoanálisis y no tengo terror, pánico escénico, me tiemblan las piernas, no puedo hablar ante el público. Soy muy bueno, tengo buen mensaje, tengo buena trayectoria, pero tengo terror a hablar en público. No se preocupen, para eso están los media training. Siguiente, por favor. ¿Qué es un media training? Es un entrenamiento, son herramientas. Entrénate para que puedas comunicar mejor, para que puedas expresarte bien ante los medios de comunicación. Siguiente, por favor. Porque ¿qué implica estar ante una cámara de televisión? Hay que tener un correcto manejo del cuerpo, del tono, del timbre,
de los tiempos. Yo no voy a ir a contar largo en medio, los medios son rápidos. Tienes que hablar en frases. Lo primero, colocar tu mensaje. ¿Para qué voy a una entrevista? Voy para colocar un mensaje. Tengo claro qué es lo que voy a decir. Evitar la improvisación, queridos amigos. Uno va a un medio y quiere colocar un mensaje. Pues ten claro qué mensaje quieres dejar en la gente. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que te recuerde el auditorio? Como un improvisado que no sabe, que titubea, que tartamudea, que está, sí, le preguntan, muletillas, todo eso se ve en el entrenamiento. Hay que hacerse una evaluación, un diagnóstico de cómo estamos. Y felicidades a aquellos que hablan bien, pero aquellos que les falta pueden entrenarse, no se preocupe. Pero hay que tener en cuenta siempre todos estos detalles, el timbre, el mensaje, los tiempos. ¿Los políticos necesitan comunicar bien? Claro que sí, porque tienen que dar a conocer quiénes son, sus propuestas, persuadir a la gente, persuadir al votante, lograr confianza. Por Dios, necesitamos lograr confianza. Alguien que no me conoce, yo vengo aquí a pedir el voto, tengo que generar confianza. Tienen que hacer que crean en ti. Tienes que hablar sobre la gestión. Y sobre todo también tienes que hablar bien. ¿Saben por qué? Porque hay algo que tienen que hacer y que pocos hacen, que es rendir cuentas. Cuando estás en el ejercicio de poder, tú tienes que rendir cuentas y tienes que saberlas transmitir. Pero nada serviría si hablas muy lindo, pero tus acciones son diferentes que tus palabras, ¿no? Algunos dirán, uy, pero esa habla lindo, pero sus acciones no son. Si yo hablo acá que estoy en contra de la violencia y sin embargo en mi casa soy un pegalón, ¿hay congruencia? Hay muchos políticos que tienen buenos discursos, pero sus acciones distan de sus palabras. Entonces la comunicación tiene que ir de la mano, las acciones tienen que ir de la mano también, el discurso tiene que ir de la mano con las acciones. Es muy importante la congruencia para nunca perder credibilidad, que es lo que tanto reclama la gente. Hay que revalorar eso, hay que devolver la credibilidad, nuestras palabras de la mano con nuestras acciones. Hay que revalorar el papel de los políticos. Queridos amigos, tenemos que lograr que la gente nos crea. Tenemos que lograr que la gente nos entienda en primer lugar. Porque si la gente no entiende nuestro mensaje, poco hacemos en hacer una gran campaña llena de carteles, llena de paneles, si la gente no entiende por qué queremos el ejercicio del poder, por qué queremos postular. Y me dirijo a todos los candidatos, a todos los consultores. Preocúpense en su candidato, preocúpense en él, preocúpense cómo está transmitiendo el mensaje. Inviertan en él en primer lugar, que conecte con la gente. Tenemos que hacer que nos entiendan el mensaje, tenemos que hacer que nos crean, tiene que haber congruencia, palabras y acciones. Tenemos que hacer que nos respeten. Claro que sí. Si tú hablas con la verdad y tu palabra es congruente con tus acciones, pues la gente te va a respetar. Y básicamente tenemos que lograr que la gente nos recuerde en positivo. Nos recuerden, pero nos recuerden bien. Recuerden que en tiempos si tienes un plan de gobierno, tienes que cumplirlo. Y al final de tu mandato decir, yo prometí y ejecuté esto y más. No olviden nunca, los planes de gobierno no son solamente para llenar y para cumplir, como bien decían, la normativa municipal que te exige. Los planes de gobierno son para que se cumplan. Yo quiero terminar con esta frase que siempre me acompaña a lo largo de mi vida, que es, lo único que necesita el mal para triunfar, queridos amigos, es que la gente buena no haga nada. Y hay mucha gente que es buena, pero no hace nada por cambiar y se dedica solo a criticar. Edmund Burke es el autor de esta frase y yo siempre la llevo porque hay mucha gente muy buena en política, que uno dice, buen candidato, pero qué mal hizo su campaña, o qué mal habla. Entonces, ojo, hay que invertir en ellos, porque necesitamos que la gente buena llegue al ejercicio del poder y haga los cambios que necesitamos. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias a Ximena Cervantes por esta brillante exposición. A continuación vamos a escuchar las palabras del que ha hecho posible este evento. Estamos hablando del parlamentario andino, el licenciado Fernando Arce Alvarado. Por favor, recibámoslos con fuertes palmas. Muchísimas gracias. Señor presidente de la SOPECOP, señores miembros de la directiva de este importante organismo, estimados ponentes, amigas y amigos de la democracia. Es un honor y un privilegio estar aquí en este primer Congreso Internacional que nos convoca a reflexionar, a debatir y proyectar la importancia de una comunicación política efectiva como plan fundamental para el fortalecimiento, lo reitero, para el fortalecimiento de la democracia. Vivimos tiempos complejos. La confianza ciudadana en las instituciones, en los partidos políticos e incluso en los medios de comunicación se ve desafiada por un entorno de alta polarización, desinformación y sobreexposición digital, y es precisamente en este contexto de la comunicación que la política adquiere una responsabilidad aún mayor. ¿Por qué comunicar bien es democracia? No es un lujo, es una obligación, porque la comunicación política efectiva no debe ser sinónimo de demagogia, sino una herramienta que se funde en una realidad, en los hechos concretos y sin devaneos. Comunicar con transparencia, con responsabilidad, con cercanía y con verdad es una de las herramientas más poderosas para construir puentes entre el Estado y la ciudadanía. Es también la vía para que el pueblo comprenda, critique, proponga y se sienta parte del proceso político. Hoy más que nunca necesitamos profesionalizar la comunicación política. No basta, como dijo Ximena, mi querida hermana Ximena, con emitir mensajes. Debemos escuchar activamente, interpretar con empatía y responder con integridad la política. No se sostiene sin legitimidad. La política se construye en gran medida con procesos de diálogo, un diálogo permanente. Por eso, desde el Parlamento andino, no solamente ofrecemos un espacio académico o técnico, también un acto de compromiso con nuestras democracias, porque cuando apostamos por una comunicación política de calidad, estamos apostando por ciudadanos mejor informados, más participativos, más críticos y sobre todo más libres. Desde la comunicación de gobierno tenemos el deber de informar con claridad, rendir cuentas y fortalecer el vínculo de la ciudadanía. Desde la comunicación electoral debemos garantizar campañas limpias, debates abiertos y narrativas que respeten la inteligencia de nuestros pueblos. Amigos, las comunicaciones, las estrategias y los líderes de hoy deben formar parte y ser actores del cambio. Ustedes tienen en sus manos una herramienta de transformación social. Sepamos usarla con ética, con profesionalismo y con pasión democrática. Quiero cerrar estas palabras con la convicción profunda. La democracia no solo se defiende en las urnas, se defiende también en las palabras, en los discursos, en las redes, en cada acto comunicativo que acerca o aleja más a la gente. Seguiremos trabajando desde los frentes por una comunicación política
que no solo diga, sino que construya, que no solo gane elecciones, sino que fortalezca instituciones. ¡Viva la democracia! Gracias. Muchísimas gracias por las palabras al licenciado Fernando Arce Alvarado, parlamentario andino. Vamos a aprovechar precisamente este momento especial para que, a nombre de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos, a cargo de su presidente, entregarle un diploma de reconocimiento por su labor al parlamentario andino. Por favor, nos paramos para que puedan hacer la entrega correspondiente. En este momento, por favor, alistamos también, por favor, los flashes, las cámaras presenciales. Ahí se encuentra justamente otorgando un reconocimiento a la labor del parlamentario andino. Fuertes palmas, por favor, por su destacada labor que viene desarrollando como parlamentario andino, entonces, por parte de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos. Muy bien. Y como el afecto también es recíproco, en este momento está poniendo la rúbrica correspondiente el parlamentario andino Fernando Arce Alvarado, quien también va a hacer un reconocimiento a la Sociedad Peruana de Consultores Políticos por la espléndida labor que desarrollan en la profesionalización de la comunicación política. Fuertes palmas, por favor. Este es un, por supuesto, reconocimiento compartido, destacando la labor profesional de todos ustedes y el agradecimiento especial del despacho del parlamentario andino Fernando Arce Alvarado por su presencia, y sabemos que también es porque se van a llevar grandes conocimientos. Así es que seguramente al final van a intercambiar algunos teléfonos, tienen a los especialistas en mesa, tienen a la autoridad presente y hay que aprovechar. Así que creo que todos nos merecemos nuevamente unas fuertes palmas. A continuación, antes de ingresar a un receso con la presentación de nuestros nuevos miembros también de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos, permítame en este momento presentar también a un socio de la Sociedad Peruana de Consultores Políticas. Estoy hablando del CEO de la Agencia de Marketing y Comunicación Política, Politocólogos. Muy bien. Él tiene una amplia experiencia como estratega en campañas electorales, ha brindado consultoría a varios países de América Latina, incluyendo Chile, Colombia, Guatemala, República Dominicana y, por supuesto, Perú. Además, ha proporcionado asesoramiento a gobiernos locales en Chile y ministerios en el Perú. Permítame presentar, por favor, y recibir con fuertes palmas a David Abelo. Fuertes palmas. Gracias a la mesa de honor, gracias señor congresista, señor presidente de la SOPECOP. Mi nombre es David Abelo, acá está mi socia, tengo que corregirlo aquí, digamos, soy director ejecutivo de Runa Marketing y Comunicación Política. La otra empresa ya la dejé hace un tiempito. Eso. Mientras armaba la presentación, no sé si se puede quitar esto, mientras armaba la presentación, mi tema era organización de equipos de campaña. Y mientras la estaba armando, lo hablábamos con Guillermo, yo decía, estoy hablando de arqueología electoral. Pero de todas maneras, hay ciertas cosas que siguen perennes en esto. Está bien. Lo siguiente. La campaña de tierra, ¿no? La campaña territorial, la que yo despliego en el territorio. La campaña de aire, que son de medios de comunicación. Ahí está Luz, mi colega que está haciendo hablar un mudo, un candidato presidencial en Bolivia. La campaña digital, que ahora se ha transformado de una manera alucinante. Ya la tecnología nos está llevando de las manos en las campañas. Y la cuestión política, la cuestión operacional política, la cuestión de relacionamiento, ¿no? Siguiente, porfa. Entonces, al anterior.
esas áreas de campaña van a continuar. Eso no se mueve. Ahorita nos encontramos en una fase de pre-campaña. ¿Qué se debe hacer ahorita en la fase de pre-campaña? Básicamente fidelización de nichos, financiamiento y estructura y organización. Eso es casi de memoria, digamos, ¿no? Todo consultor lo sabe casi de memoria. Siguiente, por favor. Ahora, mientras yo seguía excavando en este proceso de arqueología electoral, claro, necesitamos un investigador, un estratega, un jefe de campaña, la sombra, que es el que le servía antes el té o el café al candidato, hoy es sombra digital, ¿no? No solamente es eso, sino también está con el celular grabando al candidato. Especialista en territorio, hay que tener un grupo de avanzada, coordinadores territoriales por zona, operador político, digital, community manager. Yo me volvía loco, decía, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Siguiente, por favor. Y ahí, este es el equipo que estamos desplegando en Bolivia. Bueno, la campaña la está dirigiendo Antonio Sola. Y aquí vemos un equipo de ya ni siquiera contar las personas que están acá. La verdad, ni contarlas. Necesitamos un jefe de campaña y el jefe de campaña, la parte operacional, la divide con el coordinador de campaña. Sí, tómele fotos, está bien, tómele fotos, no hay problema. Un jefe de comunicaciones, un coordinador territorial, un estratega digital, un relacionista público, y a la vez ese relacionista público debe tener redactor. La verdad es que me volvía loco, decía, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Entonces yo seguía avanzando las diapositivas, esto incluso lo hablé con Guillermo ayer. Siguiente, por favor, sí, lo hablamos ayer con Guillermo. Y decía, ya, vamos a dar un paso más atrás. Un equipo necesario para un candidato a gobernador, tal vez. Aquí está el equipo necesario para candidato a gobernador. Tómenle fotos si quieren. Un jefe de campaña, una sombra digital, un estratega, el asesor político. La parte de arriba puede conformar el war room de campaña o estos términos bélicos que estamos acostumbrados a entender en campañas electorales. Pero es el equipo base o el equipo que toma las decisiones estratégicas de campaña. Pero, siguiente, porfa. Y después dije, aprovechen y tomar todas las fotos que quieren. Y después dije, claro, este es el proceso que nosotros tenemos dentro de nuestra metodología de campaña. Empezamos con un estudio semiótico, después del estudio semiótico viene la definición estratégica, la causa, la ruta comunicacional, como lo decía Jimena, ¿no? Atención, interés, conocimiento. Pero todo eso, créame que todo eso, que yo lo sigo trabajando ahora con clientes, yo me he dado cuenta que y desde la consultora nos hemos dado cuenta que es pasado. Es arqueología pura. ¿Y dónde nos dimos cuenta? ¿Dónde nos dimos cuenta? Porque yo iba a traer acá, la presentación era hablar de los equipos de campaña, organizar un equipo de campaña. De hecho, ahí lo tienen. Pero siguiente, por favor. En esta campaña, el año pasado, como Ronda de Comunicaciones, estuvimos en una campaña en Chile, específicamente en el distrito o en la comuna de Huechuraba. 120.000 electores, una comuna muy parecida a Surco, con nivel socioeconómico A, nivel socioeconómico B, C, D, en donde nuestro candidato, lamentablemente nos llaman 2 meses antes de la elección de octubre, y nosotros dijimos, bueno, hay que hacer el diagnóstico, el semiótico, que estamos acostumbrados a hacer. Después del semiótico hay que definir la causa. Claro, y era muy difícil romper la elección ahí, era muy complicado. Teníamos a Luxi, dueño de Tele 13, como candidato a Huechuraba, y teníamos a un candidato de izquierda que era de Carlos Cuadrado, que era el alcalde de izquierda, tenía su candidata, ¿no? Jimena Rojas. ¿Y qué entendimos con Rossi? ¿Qué entendimos con él? Primer concepto, la honestidad y la transparencia. Ahora los líderes tienen que ser honestos y transparentes. Esa ruta comunicacional para llegar a lo que tú dices, credibilidad, ya no existe eso de primero conocimiento, hay que generar conocimiento, interés.
después conocimiento y después no. Ya el mundo nos pide rapidez. Quiero sentirte aquí. Quiero honestidad, pero transmíteme eso. Rossi lo entendió absolutamente todo. Se mostró como él y lo demostró en todo momento de la campaña. Otra, Mauricio, 6 de la mañana en la casa del candidato y no te vas hasta las 10 de la noche. La sombra digital, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Es que el político también esté dispuesto a poner su vida a disposición de la población. Sí, yo no soy una autoridad, yo no tengo que entrar y que todos se levanten, me aplaudan y paro todo el auditorio. No, eso se acabó, eso se terminó. Yo tengo que estar dispuesto a entregar mi vida a la población, porque necesito conectar, necesito ser creíble y acortar esa brecha y esa distancia que hay entre la política y la ciudadanía. La única manera de hacerlo es con ética, con transparencia y con honestidad. O sea, ya la técnica de campaña electoral yo mismo reniego de ella. Siguiente. Hay un político peruano que lo está haciendo. Me llamó la atención, no conocía el caso. Hablando con el equipo me dicen, oye, David, ahí esta persona lo está haciendo. Está poniendo su vida a disposición de. Yo digo, no es solo Chile. No es solo, hola Mario, no es solo algunos países. También está pasando en Perú, también está pasando aquí. Siguiente, por favor. Entonces, con el equipo dijimos, estamos buscando candidatos para esta nueva política. Y los estamos buscando ahora. Ya estamos de hecho, ya estamos atrasados. Hay un rompimiento de la política con la ciudadanía tal que nos urge tener candidatos dispuestos a ser honestos consigo mismos para después ser honestos con la población. ¿Cómo puede ser posible que algo dijiste, Jimena? ¿Cómo puede ser posible que alguien me hable de violencia contra la mujer? Si yo, primero soy buena persona, primero me comporto como persona y desde ahí trato de generar credibilidad desde lo que digo y lo que hago. Siguiente. Entonces nos dimos cuenta que ya todo lo que les estábamos hablando a los candidatos era el pasado. Gracias. Tenemos el tema de Cambridge Analytica, claro, lo usamos nosotros ahorita, segmentación en redes sociales, hablarles a los públicos lo que nosotros queremos, cómo queremos, con el mensaje preciso a la persona correcta, no sé cuántas veces habrán escuchado eso, pero esa segmentación ya quedó, o sea, es lo cotidiano en campaña, es pasado. La segmentación, el remarketing, que deje funcionar el algoritmo, por favor, eso ya es pasado. El Big Data, ¿cuántas veces hemos hablado de Big Data? La otra vez nos piden un trabajo, ahí está Mario, no me va a dejar mentir, para una candidatura en Argentina. ¿Cuál es el trabajo? Simplemente era enviar, no sé, 800.000 mensajes de WhatsApp. Ese trabajo de Big Data, de obtener la información y procesarlo, ya no puede ser así. Los datos no se pueden manejar de una manera antiética. No puede ser, ¿no? Y ahora hay una inmersión digital, salió el metaverso que está ahí, no sabemos si está o no está. Tenemos guerra entre Ucrania y guerras en Ucrania, en Gaza. Lo que les hablaba en el punto 7, este tema de usar mal la data. Y después tenemos ahora que todo el mundo les habla de inteligencia artificial. Bien, inteligencia artificial, el punto 8 fue como el punto 1. Cuando se hizo la campaña del Brexit, nadie sabía que podías recaudar audiencia y volver a llegar a ellas. Se hizo de mala manera, ojo, pero se hizo. Había que hacerlo de buena manera. Ahora, de hecho, las campañas las hacemos bien, el trabajo de redes sociales, ¿no? Pero acá, en una revolución en donde la tecnología nos está llevando de la manito, acá pasa algo, espérense, acá pasa algo.
¿Hay automatización de procesos? Sí, hay automatización de procesos. Hay un cerebro que está dispuesto a que todo lo que yo les mencioné en diapositivas más atrás, que es el proceso completo de que hacemos en la consultoría, ya se haga. Yo, y esto, en un momento, hay profesiones que no lo aceptan como el ego, por el ego, pero en un momento nosotros vamos a pasar a la historia. Yo que estoy parado aquí explicándoles, voy a pasar a la historia. Entonces hay que mirar eso y hay que estar dispuestos a trabajar con eso. Siguiente, por favor. Entonces, nos dimos cuenta es que la inteligencia artificial efectivamente automatiza procesos, hace cosas mejores que nosotros, pero hay algo en que nosotros seguimos teniendo el control, ¿no? Que es en los sentimientos, en las emociones y sobre todo en la sensibilidad. En lo otro se lo tenemos que dejar a la inteligencia artificial. Yo no puedo poner a mi sobrino o al community manager respondiendo mensajes todos los días. Mejor monitorea y sácame ideas de ahí. Tengo que optimizar, tengo que buscar la manera de optimizar la campaña. Y la uso con inteligencia artificial. Estrategias lentas, poca transparencia, falta de segmentación ética y en tiempo real. Siguiente, por favor, porque no sé cuánto me queda. Le decimos adiós a las pintadas de paredes, ¿sí? No se gasten su multa pintando la pared de la iglesia, como decía Katy, ¿sí? Le decimos adiós. Siguiente, por favor. Hoy todo está conectado, absolutamente todo. Estamos haciendo ahora una campaña para captar clientes potenciales y esa campaña de clientes potenciales llega el mensaje del candidato y nosotros tenemos un proceso de automatización para que ese candidato tenga una asesoría, ¿no? Siguiente, por favor. Equipo tradicional, miles de dólares. Equipo con tecnología, ahorrar al usar la inteligencia artificial y los procesos automatizados. Siguiente, por favor. Y creamos este sistema operativo. Queremos usarlo. Queremos gente dispuesta a estar en pantalla, candidatos dispuestos a estar en pantalla, a que sean honestos, a que pasen de la atención a la credibilidad, dando un mensaje honesto a la población, tendiendo una causa. Al elector dale una causa y te devolverá un voto, decía mi mentor Marcelo López. Candidatos que estén dispuestos a dejar de pintar las paredes para conectar de verdad con la ciudadanía. Candidatos que estén dispuestos a entregar su vida a algo tan bonito que es la política, que es hacerle el bien a la otra persona. Hemos creado esto, que es un sistema de automatización, siguiente por favor, en donde tenemos a Carla, tenemos a Pedro y tenemos a Jaime. Carla lo que hace es analizar el poder de convocatoria con datos reales de votantes en Internet, básicamente una pauta publicitaria en redes sociales. Vamos evaluando cómo va la campaña y de acuerdo a cómo va la campaña emitimos otro anuncio y vamos viendo cómo vamos conectando con el elector. Un asesor de bolsillo, el asesor de bolsillo responde a todas tus dudas, brinda consejos y agenda tu calendario básicamente territorial, pero todo, y perdóneme, una Jaime que es de acción, movilización social, de voluntarios en automático, ¿no? Lo que buscamos también con este sistema es buscar apóstoles de la campaña, voluntarios de campaña que puedan estar dentro de un sistema donde nosotros lo realimentemos, digamos. Entonces, estos tres no nos reemplazan ahora, no nos reemplazan, lo que hacen es hacernos la vida de campaña un poco más fácil, digamos. Pero con candidatos dispuestos a poner su vida, su transparencia y su honestidad. Siguiente, por favor. Esto es todo lo que hace el equipo, lo que ya hemos configurado, lo que ya está configurado de cada uno, ¿no? Uno es de movilización, otro es como un asesor político y otro brinda anuncios de campaña, básicamente. Siguiente, por favor.
En la primera semana configuramos el embudo, el bot, el embudo. En la primera semana lo que nosotros hacemos en realidad es configurar el bot del candidato. Nosotros definimos la causa, hacemos el estudio, eso no se mueve, hacemos el diagnóstico y ahí vamos alimentando al robot. La segunda semana, tu anuncio está en tiempo real, puede estar en Facebook, en Instagram, en TikTok. Un anuncio con tu causa, no, mi causa es el orden, ya, perfecto. Un anuncio poniendo orden en tu barrio, en tu edificio, etc. Que vaya con tu causa de campaña. Y ahí vamos a ver en tiempo real qué ciudadanos pueden conectar realmente contigo. Y después te entregamos un informe con cómo te fue con esa campaña. Que hay que hacer otro anuncio más, tu expresión está bien, está mal, vamos con otro anuncio. Y seguimos un plan, seguimos con el plan. Y la cuarta semana se determina la ruta basada en datos y se empieza con el planeamiento de campaña electoral. Ya a partir de aquí, si ustedes han hecho bien el trabajo del 1 al 4, podemos decir, esto funcionó. Candidatos, esto funcionó, comiencen a hacerlo. Siguiente, por favor. 16.000 cargos públicos o más, corríjame si estoy equivocado. Esto primero es una rifa, donde se rifa el número y después se convierte en una tómbola, donde no se sabe quién va a salir electo. Esperemos que gente buena. Esperemos que gente buena. Siguiente, por favor. Y si quieren el asesor de bolsillo, escanéenlo, pruébenlo, critíquenme y llámenos. Llámenos, doctor Luis. Y eso. Ahí escaneen su asesor de bolsillo que les estará dando consejos en tiempo real. Mario, ya está el asesor funcionando. ¿Qué tiene el asesor? Ya, tiene todo lo que dice ahí. Perfecto, quedó. Muchas gracias. Ya, tiene todo Mario. Gracias y no se olviden seguir las redes Runa Marketing y Comunicación Política, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Gracias. ¿Cuánto? Ahí hablamos. Este es gratis. Muchísimas gracias a David Abelo por esta exposición, muy actualizada, por cierto, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar, por supuesto, con las exposiciones. En este momento, permítame presentar, por favor, a la consultora en comunicación política y empresarial. Ella es maestra en dirección de comunicación por la Universidad de Barcelona y licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE. Ha trabajado en todas las instancias de gobierno del país como ministerios, órganos adscritos, gobiernos regionales, alcaldías y otros. Ha asesorado diversas campañas políticas, ayudando a llegar al poder a diversos personajes en el Perú y también, por supuesto, en Latinoamérica. Así también asesoró congresistas y directores institucionales. Ha tenido incursión en campañas políticas en Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay e Italia. Entonces, estamos hablando de una persona con bastante experiencia. Ella nos va a exponer la ponencia titulada Crisis de Gobierno. Por favor, permítanme recibir con fuertes palmas a Sandra Guerra. Un gusto esta tarde estar con todos ustedes. Sala casi llena. Richard, nos hemos cobrado una gran venganza. Estaba recordando cuando venía a esta ponencia cómo en 2018 viajamos con Richard por Ayacucho, Andahuaylas y Abancay. Hicimos nuestra ruta Inca, Chancahuari, con mucho éxito, la verdad, y con alianzas con las diversas universidades de la zona. Y eso lo catalogo como un éxito preliminar para lo que viene a ser la SOPECOP. Saludo a la Sociedad Peruana de Consultores Políticos. Es una iniciativa grandiosa, necesaria, urgente. Y también, como no, Richard, recordaba nuestra ponencia con bastante fracaso. Tuvimos un invitado, Avenida Arequipa, 2018.
Entonces, esto es de alguna forma, digamos, consolidar todo este proceso de la consultoría política en el Perú. Bien, voy a iniciar este es un pequeño videito. ¿Quién está ahí? Creo que sí tiene audio, pero todo bien si no. En realidad no hay problema, solo es una música de fondo que le hace cierto eco y cierto efecto al video, pero bien. Entiendo que la mayoría de ejes temáticos de esta... ¿Mi micro no se escucha? Ok. Ahí era con una chancadita ahí. Ya, listo. Bien. Entonces, pasamos al siguiente slide, por favor. Bien, entiendo que las ponencias de esta tarde van enfocadas a campaña. Y en realidad la campaña, sin quitarle el mínimo crédito a la misma, es, por supuesto, el paso previo para llegar al poder. Pero, realmente, ¿de qué trata esto? Y siempre digo, porque algo en lo que he estado enfocada los últimos 2-3 años, diría, con mucha fuerza en el sur del país, sobre todo atendiendo algunas alcaldías en zonas mineras, conflictivas, zonas rojas, zonas complejas, zonas tediosas socialmente hablando, decimos que sí, realmente llegar al poder es un paso que requiere estrategias, data, redes sociales, operación en tierra, aire, etc. Pero ¿qué pasa? El problema es que estamos empujando al político muchas veces a esta boca de lobo. Después de la campaña, muchos asesores